Punta Diamante, una joya junto al mar. El sol caribeño caía sobre Punta Diamante. El pueblo era pequeño, tranquilo. Los pescadores remendaban sus redes, sus rostros bronceados y curtidos. Los niños corrían unos tras otros, sus risas resonando entre las palmeras. El aire estaba cargado con el olor a sal y el sonido de las olas. La vida en Punta Diamante era simple, intocada por el tiempo. El pueblo tenía un secreto, susurrado de generación en generación. Era la leyenda de Diego de la Vega, un conquistador español. Decían que había escondido su tesoro en las colinas detrás del pueblo. Muchos lo habían buscado, pero nadie lo había encontrado. La leyenda era solo una historia, una forma de pasar el tiempo en las tardes calurosas. ¿O no? Susurros del pasado. La leyenda de Diego de la Vega. Diego de la Vega, decían, era un hombre cruel. Había llegado a la isla en busca de oro. Esclavizó a los nativos, obligándolos a minar las montañas. El oro, según la leyenda, estaba maldito. Solo traía miseria y muerte. De la Vega, temiendo por su vida y sus riquezas robadas, escondió el oro. No dejó ningún mapa, ninguna pista, solo una promesa susurrada a sus hombres. El tesoro será encontrado por aquellos que entiendan el lenguaje de la isla. Estas palabras resonaron a través de los siglos, un enigma envuelto en un misterio. La vida en Punta Diamante siempre había girado en torno al mar, al ritmo de las mareas. La leyenda de la Vega era como una historia de fantasmas, algo para contar a los niños alrededor de una fogata. Pero para los turistas, la leyenda era real. Venían con mapas y detectores de metales, decididos a descubrir el pasado. Los aldeanos observaban, negando con la cabeza. Ellos sabían la verdad. El verdadero tesoro de Punta Diamante no era oro, sino su forma de vida. Era el sonido de las olas, el calor del sol, la risa de los niños. Pero los turistas no podían ver eso. Estaban cegados por la promesa del oro. Llegan los extraños, los turistas y sus aparatos brillantes. Los turistas eran un espectáculo curioso. Vestidos con sus ropas brillantes y sombreros extraños, deambulaban por el pueblo, con los ojos pegados a los mapas y guías turísticas. Su presencia trajo una nueva energía a Punta Diamante, una mezcla de emoción y aprensión. Sus aparatos, sin embargo, eran lo más fascinante. Sostenían estos pequeños dispositivos rectangulares que podían capturar imágenes y sonidos. Los apuntaban a todo, las casas, los barcos, la gente. Era como si quisieran capturar el alma de Punta Diamante dentro de sus cajas brillantes. Una joven, una influencer la llamaban, era particularmente entusiasta. Documentaba todo, su teléfono constantemente vibrando con notificaciones. Hablaba con sus seguidores, su voz aguda y emocionada. Estaba convencida de que ella sería la que encontraría el tesoro de la Vega. Los aldeanos, en su mayoría, observaban con una diversión distante. Lo habían oído todo antes. Cada pocos años, alguien llegaba, convencido de tener la clave de la leyenda. Nadie había encontrado nunca nada. Aún así, el entusiasmo de la influencer era contagioso, y una sensación de anticipación comenzó a crecer en el aire. Un grito en la selva digital, el hallazgo de la influencer. La influencer, impulsada por la validación de likes y compartidos, se aventuró más allá que los demás. Exploró las colinas detrás del pueblo, con la cámara de su teléfono siempre grabando. Documentaba cada uno de sus pasos, sus comentarios sin aliento, una mezcla de conjeturas y jadeos emocionados. Entonces, sucedió. Un grito, agudo y penetrante, resonó desde la ladera. Los aldeanos se detuvieron, sus risas se apagaron. Los otros turistas, alertados por la conmoción en la transmisión en vivo de la influencer, corrieron hacia el sonido. La encontraron de pie junto a un pozo poco profundo, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. En el pozo, parcialmente desenterrado, yacía un cofre de madera. Era viejo, la madera podrida y deformada por el tiempo. La influencer, con la mano temblorosa, extendió la mano y tocó la tapa. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Era eso, el momento que todos habían estado esperando. La leyenda de Diego de la Vega, al parecer, era más que una simple historia. La influencer, con el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono,
comenzó a transmitir en vivo a sus seguidores. La noticia se extendió como la pólvora, saltando a través de continentes por hilos digitales invisibles. Punta Diamante, un tranquilo pueblo de pescadores en una isla olvidada, de repente fue lanzado al escenario mundial. Sección 5. El mundo observa. Expertos, aventureros y funcionarios convergen. El descubrimiento del cofre envió ondas de choque mucho más allá de las costas de Punta Diamante. Equipos de noticias descendieron sobre el pueblo, sus helicópteros zumbando en lo alto como insectos gigantes. Expertos en historia, arqueología y búsqueda de tesoros llegaron, ansiosos por examinar el hallazgo. El gobierno, alertado sobre la potencial importancia histórica del descubrimiento, envió funcionarios para asegurar el sitio. Se estableció un perímetro, manteniendo a raya a la creciente multitud de curiosos y buscadores de tesoros. La tranquilidad de Punta Diamante había desaparecido, reemplazada por una energía frenética. Entre los expertos se encontraba una reconocida historiadora, la doctora Elena Ramírez. La doctora Ramírez había dedicado su vida al estudio de la historia colonial del Caribe. Había descartado la leyenda de Diego de la Vega como un cuento fantasioso, pero el descubrimiento del cofre había sacudido sus convicciones. La doctora Ramírez, con su comportamiento tranquilo y su enfoque meticuloso, se convirtió en la voz de la razón en el torbellino de especulaciones. Advirtió que no se sacaran conclusiones precipitadas y enfatizó la necesidad de un examen cuidadoso y un contexto histórico. Sección 6. Desenterrando el pasado. El cofre y sus secretos. El cofre fue excavado cuidadosamente, cada movimiento escrutado por docenas de ojos. La madera, frágil por la edad, amenazaba con desmoronarse al menor toque. Finalmente, el cofre fue liberado de su tumba de tierra y transportado a un laboratorio improvisado erigido en la plaza del pueblo. El aire crepitaba de anticipación mientras la doctora Ramírez, con sus dedos enguantados temblando ligeramente, levantaba lentamente la tapa. En lugar de monedas de oro y joyas preciosas, el cofre contenía una colección de documentos cuidadosamente conservados. Había mapas, cartas y escritos, todos meticulosamente redactados en un idioma que envió un escalofrío por la espalda de la doctora Ramírez. El idioma era un dialecto antiguo, uno que solo había encontrado en sus estudios de civilizaciones precolombinas. Era un idioma que era anterior a la llegada de los españoles, un idioma que susurraba de un tiempo anterior a la conquista y la colonización. El descubrimiento de los documentos cambió el enfoque de la búsqueda de oro a la revelación de una historia olvidada. El tesoro, al parecer, no era riqueza material, sino conocimiento, una ventana a un pasado que se había perdido en el tiempo. Sección 7. El peso de la historia. Descifrando las pistas. Los días se convirtieron en semanas mientras la doctora Ramírez y su equipo trabajaban minuciosamente para descifrar los documentos. Los mapas, dibujados en piel de animal, representaban un paisaje muy diferente al Punta Diamante de hoy. Las cartas, escritas con una caligrafía fluida, hablaban de alianzas, traiciones y una ciudad escondida, tragada por la selva. Cuanto más descubrían, más preguntas surgían. ¿Quiénes eran estas personas que eran anteriores a la llegada de los españoles? ¿Cuál era el significado de la ciudad escondida? ¿Y qué papel jugó Diego de la Vega en este capítulo olvidado de la historia? Los documentos, quedó claro, no eran un mapa del tesoro en el sentido tradicional. Eran una ventana a un mundo perdido. Un mundo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la historia de la isla. El peso de la historia, el peso de las historias no contadas, oprimía a la doctora Ramírez. Se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era oro ni joyas, sino el conocimiento y la comprensión que contenían estos documentos. Sección 8. El tesoro. ¿Mito o realidad? La cuestión del tesoro de Diego de la Vega seguía sin respuesta. ¿Era el verdadero tesoro el conocimiento contenido dentro del cofre, o apuntaba a algo más tangible, algo aún oculto? Los documentos, si bien reveladores, no ofrecían una respuesta definitiva. Algunos expertos argumentaban que los documentos en sí mismos eran el verdadero tesoro, su valor histórico y cultural inconmensurable. Otros se aferraban a la creencia de que los documentos eran pistas que conducían a un tesoro físico aún por encontrar.
Los aldeanos de Punta Diamante, mientras tanto, observaban con una mezcla de diversión y resignación. Siempre habían sabido que el verdadero tesoro era su forma de vida, los ritmos simples de su existencia. La leyenda de Diego de la Vega, fuera cierta o no, había traído el mundo a su puerta. Y mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pueblo, la pregunta persistía en el aire. ¿Qué es más valioso? ¿Las historias que nos contamos sobre el pasado o las verdades que yacen enterradas bajo la superficie? Sección 9. Punta Diamante transformada. Un legado revelado. El descubrimiento del cofre, si bien no reveló un tesoro de oro y joyas, tuvo un profundo impacto en Punta Diamante. El pueblo, una vez una tranquila comunidad pesquera, era ahora un destino, un lugar grabado en el mapa de la historia. Los turistas seguían acudiendo al pueblo, pero no solo por la leyenda, sino por la historia, la cultura, la simple belleza de la vida junto al mar. Los aldeanos, una vez cautelosos con los forasteros, ahora aprovechaban la oportunidad de compartir sus historias, sus tradiciones, su forma de vida. El legado de Diego de la Vega, el cruel conquistador, había sido reescrito. Ya no se le recordaba por su codicia, sino por el papel involuntario que jugó en la preservación de un pasado olvidado. El tesoro que buscaba, el oro y las joyas, palidecía en comparación con el tesoro que sin saberlo dejó atrás. Las historias, la historia, el espíritu de un pueblo que se negó a ser olvidado. Y así, la vida en Punta Diamante continuó, cambiada para siempre por los susurros del pasado. Las olas seguían rompiendo contra la orilla, el sol seguía saliendo y poniéndose, y la leyenda de Diego de la Vega seguía viva, no en la promesa de riquezas, sino en el espíritu perdurable de un pueblo y su conexión con la tierra.